Muy buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte el día de hoy nuevamente en nuestro programa Conversaciones Algorítmicas. Para mí es un placer, bueno, darte mi saludo desde acá, desde España, después de que hemos pasado, pues le decía a mi familia, el apocalipsis. Nunca había visto yo algo así. Bueno, en nuestro país acostumbrados a estar casi más de 14 horas sin electricidad, pero claro, allá no es como aquí todo funciona con electricidad, el transporte es eléctrico, ya, todo se trabaja con energías renovables, el tren, el metro, los autobuses también son eléctricos. Pero claro, como estaban cargados, funcionaron durante todo el día. Era lo único que funcionaba y todo era a reventar, así como en nuestro país iban agarrados hasta más no poder. Pero bueno, después de eso, pues ya está un poquito normalizándose la situación, pero también de eso también tendremos que comentar porque todo está enlazado, porque todo es tecnología, Luis. ¿Cómo has pasado tú? Eh, un poco asombrado con lo que sucedió en España, ¿no? Como dice usted, aquí nosotros estamos acostumbrados a 14 horas sin luz por 3 meses y no pasa nada, seguimos caminando, pero allá poco más usted dice era el apocalipsis. Pero bueno, hay una semana más en esto de aquí, sobre todo sorprendido por lo que el rumbo que está tomando actualmente la inteligencia artificial y la importancia que actualmente está tomando en la educación, que ya se la están dando y que ahora será obligación que se la den. Ya Estados Unidos tomó la decisión hacia dónde va a seguir esto y también que ver cómo referentes de inteligencia artificial ya están viendo a la región, están viendo a Sudamérica. Sí, y justamente el día de hoy tenemos una entrevista con Jeff Dean. Él es uno de los más importantes genios de Google y que ha estado a cargo de proyectos súper relevantes en esa empresa. También ha ganado el premio Turing, que es el equivalente a un Nobel de la tecnología. ¿Sí? Él nos va, bueno, vamos a analizar su entrevista donde habla de todo un poco, pero que nos deja a nosotros pensando no solamente en las maravillas de la inteligencia artificial, sino en las necesidades que también trae a los gobiernos. Y vamos a hablar también de un decreto que Donald Trump ha ya establecido para fomentar la IA desde los colegios, desde las escuelas y por qué lo hace, ¿no? Y bueno, Luis, arranquemos entonces con esta entrevista de Jeff Dean. ¿Quién es Jeff Dean, Luis? Cuéntanos. James Dean es uno de los principales referentes en IA, es el tipo que ha estado al frente de los proyectos en Google. Acordémonos algo, o sea, si bien OpenAI fue la que sacó primero la inteligencia artificial, pero quienes trabajaron fuerte la última década y quienes formaron todo para lo que después utilizó OpenAI es Google. Él justamente, ha estado al frente de proyectos como el actual Google Research, las herramientas estas de búsqueda. Es un tipo verdaderamente, es uno de los que ha diseñado la inteligencia artificial y los que está diseñando el futuro. Aquí Claro, justamente por se lo eso voy a que le poner en dicen el pantalla para que usted arquitecto, siga ¿no? comentando justamente. Sí, por eso le dicen el arquitecto de la inteligencia artificial, y tú bien lo dices, ¿no? Ahí en la entrevista le consulta el periodista, porque él está en Chile, ¿no es cierto, Luis? Está Así en es. un proyecto, ¿no? En una feria, pero también está en estos momentos supervisando un megaproyecto que Google tiene allá en Chile, ¿no? Y él le preguntaba al periodista que por qué se les adelantó OpenAI, sabiendo que, como tú dices, no, ya Google venía trabajando en esto muchísimo tiempo, ¿no? Y él lo que dice es que ellos no están interesados en ser los primeros, en tener la primicia en todo, ni en lanzar por lanzar las cosas, porque ellos lo hacen con ética y con responsabilidad, cosa que a mí me parece súper interesante, ¿no? Porque cuando recién OpenAI lanzó ChatGPT, claro, ChatGPT tenía muchísimos problemas, ¿no es cierto? Estaba en etapa beta, estaba recién en estos momentos ChatGPT saliendo para poder aprender de las preguntas que los seres humanos le hacíamos, ¿no? De los prompts que nosotros construíamos y con los cuales les dábamos instrucciones. Pero Google no quiso adelantarse, lo hizo luego de la pandemia OpenAI, pero bueno, Google ha trabajado ahora en proyectos enormes como Gemini, también como Deep Research, no DeepMind, y bueno, ahora pues tiene el Notebook,
LM, que es poderosísimo, que ya hemos hablado muchísimo aquí de Notebook LM y cómo Aquí se lo está tengo, por trabajando cierto. con él. Sí, así es, Notebook LM es tremendo. Entonces, este asunto de la visita de Jeff Dean en Chile nos da a nosotros una idea de qué es lo que busca Google. Eh, Luis, mira, yo recuerdo que me parece que fue en la presidencia de Guillermo Lazo que hubo un anuncio con bombos y platillos que Google iba a hacer un megaproyecto en, si mal no recuerdo, en Manaví. No sé si lo puedas buscar, Luis. Sí, En no estoy seguro si fue en Manabí, pero creo que era en Santa Elena, en la provincia de Santa Elena, algo así era. No Sí, pero estoy era muy algo de seguro. Google y eso no se concretó, más No, que ese nada. anuncio, bueno, puro, ya sabemos cómo trabajan los políticos en nuestro país, puro humo, pero claro, ahora leyendo lo que dice Dean aquí, ¿por qué en Chile ese proyecto de inteligencia artificial sí ha dado resultados y se está concretando? Porque una de las cosas que Dean dice es de que ellos cuando van a un país a hacer algún proyecto de esta naturaleza, buscan que también ese país no solamente que invierta en tecnología, sino también en energía, porque como tú ya lo has dicho muchas veces acá, Luis, por el conocimiento que tienes, el asunto de la inteligencia artificial también requiere, demanda de altísimas potencialidades de energía eléctrica, ¿no? Y que lo que busca Google es que esa energía eléctrica sea energía renovable, energía limpia, ¿sí? No sé si nos puedes refrescar el porqué, Luis. Claro, en este momento él está en Chile, justamente por el desierto de Atacama. El proyecto se llama, ellos tienen allá un centro de datos. Lamentablemente en América Latina si bien Chile es el país que está en vanguardia en esto, conjuntamente con Brasil, pero son más como consumidores y que han asumido la inteligencia artificial, pero ya hay centros de datos, no son quienes están produciendo la inteligencia artificial, están utilizando la potencialidad y sobre todo y lo conveniente que tiene el desierto de Atacama, que tiene, Para generar primero energía. primero, y segundo, que no contamina, están en un lugar totalmente abierto, están en un desierto, Ujú. están aprovechando de la energía solar, están aprovechando del viento y todo este tipo de cosas, porque la inteligencia artificial demanda muchísimo, sobre todo energía, y demanda muchísima agua, que es ¿Para qué era, importantísimo. Luis, eso? ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Por qué demanda tanta energía y agua? Son centros enormes, pero grandísimos. Imaginemos que el Grok tiene más de 200.000 GPUs, que son tarjetas, y esto se Ujú. calienta. Esto Ya. se recalienta bastante, así que Ah, generalmente estos proyectos los trabajan, o esos centros de datos los tienen en lugares muy fríos, los tienen en el norte, en lugares donde hay mucho. Es más, los chinos justamente, estaba leyendo esta semana esto, que para ayudarse, usted que los chinos potencian todo, están construyendo bajo el mar, cosa que con eso se libran del calor. Sus centros de datos los están construyendo bajo el mar, así se libran ya de todo loco. tipo de temperatura y este tipo de cosas y utilizan el agua salina justamente también. Madre mía, esos chinos están a Usted la sabe que vanguardia de son de todo. verdaderamente, si alguien construye algo, ellos lo pueden hacer 90 veces más barato y mejor. Así es, totalmente de acuerdo, son unos genios. Bueno, entonces lo que dice es Jeff Dean me llamaba mucho la atención, o sea, nosotros como país todavía no podemos darnos ese lujo de tener esa clase de recursos, ¿no? Para decir, bueno, estamos listos para poder tener un centro de datos, trabajar con Google, porque ni siquiera tenemos energía para nosotros como país, pero vamos a tener para crear un centro de datos. Pero cuéntanos un poco, de qué se trata ese centro de datos? Es justamente para la región, es uno de los centros de datos que está construyendo Google. Necesita justamente de este tipo de lugares donde ellos tengan lo que generalmente a veces conocemos como nube, donde tengan todo el potencial computacional en un solo lugar, que no solamente Como servidores, Luis. servidores, exacto, que no solamente lo tienen en Estados Unidos, sino los tienen distribuidos en el resto del mundo. Como actualmente el mundo está conectado por una red de Internet, utilizan este tipo de recursos, utilizan estos centros de datos.
No solamente Google lo tiene Microsoft, todos los grandes de inteligencia artificial los tienen regados en el mundo, pero no sé por qué los últimos meses, y no tiene nada que ver con Trump y aranceles, han reducido la cantidad de inversión. Este año iban a invertir muchísimo más, Microsoft, todos, pero de pronto redujeron todo lo que tiene que ver con eso. No sé por qué. No lo he explicado. No sé si quizás sí tiene que ver con, ganó Trump y dijeron nos aguantamos. No estoy muy al tanto por qué. Lo he buscado y Ujú. no encuentro la respuesta exacta. Luis, hay algo que me llamó también de esta entrevista, me llamó la atención. Cuando le hablan, le preguntan a Dean sobre el impacto de la IA en América Latina, él habla de algo que le entusiasma, ¿sí? Por ejemplo, él dice, hay regiones en América Latina que son muy pobres, ya donde no hay suficiente cantidad de médicos para atender a la población. Entonces él decía que ahí entra la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en salud puede ser explotada tremendamente en beneficio de la colectividad. Entonces él decía, ¿puede la inteligencia artificial atender médicos IA entrenados para atender a las personas en sus problemas locales muchas veces, ¿no? Alimentados con todo, por ejemplo, los problemas de salud que tienen esas regiones, porque no es lo mismo los problemas de salud de una región árida o de una región, por ejemplo, en la Amazonía, que es húmeda, o de la sierra, de la región interandina, donde hay mucho frío, páramo, son diferentes enfermedades, las enfermedades tropicales, enfermedades del páramo, etcétera. Entonces él dice que hay que sacar ventaja y provecho de ello, ¿sí? También decía que no es que la inteligencia artificial sea buena o sea mala, simplemente que hay que ver cómo se la puede aprovechar para ayudar a las comunidades, ¿no? Entonces realmente esta entrevista es súper interesante, Luis, y me hacía un poquito recuerdo de algo que tú me enviaste esta semana sobre el espejo médico. Cuéntanos un poquito de ese invento que tiene que ver con la IA. Claro, esta semana se hizo público, al menos un espejo que usted se para se para frente al espejo. Todavía no está distribuido al público, pero le va a hacer un completo análisis de peso, de posibles enfermedades que tenga, lo cual va a ayudar mucho y va a aliviar muchísimo lo que tiene que ver esto con el asunto de salud y todo este tipo de cosas. Déjeme ver si encuentro aquí las imágenes mientras tanto de eso. Sí, claro. Y Luis, me llamaba mucho la atención porque decías como el espejo de la reina de Blancanieves, donde se Ah, paraba y el espejo le hablaba, pero no es un espejo que habla como un brujo, sino que es un espejo que realmente te hace un escaneo. Dice que hasta te puede hacer un electrocardiograma, te puede revisar tus niveles de sangre, tus niveles de la presión arterial, te hace un escaneo profundo y puede alertar de cosas que estén pasando en tu cuerpo y que tú no te hayas dado cuenta y que puedan en ese sentido, tú puedas ir a donde tu médico y decir, a ver, el espejo me ha dicho que está pasando esto conmigo. Mira, ahí está Luis. aquí está justamente, tenemos lo presentaron esta semana. ¿Cómo más o menos sería? Exactamente, exactamente. Mira tú, qué increíble, ¿no? Increíble lo que está Omnia. pasando. Exactamente. Y claro, mira, te va a decir los niveles de azúcar, o sea, de glucosa, los niveles de la presión arterial, nos va a indicar también, por ejemplo, si tenemos algún problema coronario, bueno, de todo, tanto así que hasta puede ser un electrocardiograma. ¿Te puedes imaginar, Luis? Imagínese a lo que estamos llegando, ¿no? Y es algo que la inteligencia artificial los próximos 10 años va a rebasar todo, va a cambiar todo completamente. Es lo que hablan en este momento y es lo que dicen que de aquí vamos a avanzar siquiera 100 años en el futuro, en los próximos 10 años, se va a definir todo va a cambiar. Es más, en la educación, que es algo que esta semana se ha dado bastante énfasis en lo que tiene que ver inteligencia artificial. Escuchaba una persona que decía que lo escuchó decir a Bill Gates en el 99 que en 5 años no, que en 10 años ya no se iban a utilizar mouse y 3 4 años después los mouse dejaron de utilizarse. Y hace poco tiempo Bill Gates dijo que los doctores
los abogados, o sea, los médicos, los abogados y los profesores en 10 años nos iban a necesitar. Cosa que, y el tipo era, y es profesora. Mira, Me y es que preocupó. es verdad, Luis, es una cosa impresionante. Mira, es que tú puedes preguntar no, es que yo no sé, yo estoy enamoradísima de esto porque, por ejemplo, le conversaba ayer a mi esposo y a mis hijas eh, que, que yo estaba, bueno, yo leo mucho la Biblia, ¿no? Y ahí hay algo que me llamaba mucho la atención hace muchísimo tiempo de un asunto teológico, ¿no? Y le pedí a ChatGPT que me dé su opinión nomás. Qué razonamiento tan preciso, o sea, sin Así ese es. apasionamiento que me lo podría decir un católico, un evangélico, un testigo de Jehová o cualquier religión, de una manera súper objetiva, porque yo quería un criterio recontra objetivo, ¿me entiendes? Recontra objetivo y de verdad, así con base de cada uno de los versículos bíblicos que me quedé, impresionante. ¿Cómo? Y en segundos, o sea, te puede leer un artículo en segundos, te puede leer la Biblia, que es un libro de 66 libros, compuesto por Así 66 es. libros. Y así, Luis, en muchas otras cosas. Y es un mentor, es él te enseña. Así es, la inteligencia artificial verdaderamente, ya uno no sabe por dónde va esto. Y no solamente el asunto este que le puede leer la Biblia y nada más o para cualquier libro, sino que puede salir y buscar en internet y decirle, hazme un análisis de tal y buscar de diferentes fuentes, hacer de decenas o centenas de fuentes y armar un informe de eso de ahí, algo que verdaderamente para un humano tomaría meses y años. Y justamente sobre eso, la, En segundos, sí, segundos te lo hace. O sea, la tú subes el documento, te lo lee en segundos, que Notebook yo digo, LM. El Notebook LM, justamente Jeff Dean habla de, él fue uno de los que justamente estuvo trabajando en Notebook LM y el potencial, y más que el potencial, lo útil que va a ser esto en educación, que nosotros no lo estamos viendo, porque con Notebook LM se puede, y conjuntamente con otras inteligencias, o con otras IAs, se puede llegar a tener justamente lo que se llama la educación personalizada. Usted puede venir y armar un bot y que su grupo, su clase, entren directamente a ese bot y le va a hacer un seguimiento a cada uno de ellos según lo que su potencial, según su fortaleza, según sus debilidades. Todo eso se puede hacer ahora y ya es posible la educación personalizada. En este momento ya es posible y con pocos recursos, no demanda gran cosa, sino lo que demanda es que quienes están al frente y quienes son los profesores tengan la actitud de, de adaptarse a la inteligencia artificial. así es, qué impresionante, Luis. Bueno, pues yo de verdad estoy, como te digo, encantada de aprender cada día más de la inteligencia artificial. Y bueno, y ahora Donald Trump, pues a través de este decreto, obliga no solamente a las universidades, sino también a las escuelas, a los colegios primaria y secundaria, a que tengan proyectos de inteligencia artificial, todas sus materias conectadas a la inteligencia artificial quiere crear genios de inteligencia artificial desde muy pequeñitos, ¿no? Claro, porque sabe que allí está la riqueza del futuro inmediato, ¿eh? Y no solo, lo que me llama mucho la atención es que no solo la inteligencia artificial como materia, sino transversal, en En todo, de aquí en todo. adelante es en todo. Y tienen que formarse los profesores, tiene el Estado tiene que inmiscuirse en esto y liderar justamente hacia dónde va la inteligencia artificial. Eso es lo que me llama la atención, que ya se acabó esto de que vamos, o no sé, vamos a tener un cursito de inteligencia artificial presencial. No, tiene que estar presente en historia, en arte, Todo. en educación física, me imagino también, en todo tiene que estar metido inteligencia artificial. Vamos a ver qué va a pasar, Luis. Bueno, Luis, creo que con esto pues ya nos estaremos viendo la próxima semana. Ha sido un placer poder conversar contigo de estas novedades de la IA y entender un poquito cómo el mundo se mueve, ¿no? Y qué va a suceder de ahora en adelante, pues, con este asunto de la inteligencia artificial. Y ya lo pude revisar, pues fue en el año 2023 cuando Google se anunció de que Google iba a construir una academia en Manabí, justamente, Ay, Manaví fue. Yo acordaba que era zona de playa, yo no sé por qué se me vino En Santelén. Bahía de Caracas. Y también, pues ahora último, este gobierno actual, pues parece que también quiere implementar
un proyecto. Pero vamos a ver si se puede, ¿no? Porque como dicen de que ya lo hemos leído, Dean dice que se necesita, adicionalmente a las ganas de querer invertir, se necesita ese recurso energético renovable muy grande, pues bueno, ya Ojalá veremos. se pueda, ni siquiera tenemos electricidad, pero bueno, ojalá se pueda. De Así esperanza es. también se vive. Bueno, pues me dio mucho gusto conversar contigo el día de hoy. Esperamos que a nuestros usuarios y a nuestros seguidores pues les haya gustado también los temas que hemos tocado. Bueno, Ingrid, un gusto haber estado con ustedes esta semana y para todos un feliz resto de semana, ¿no? Gracias. Bye.